evento que organizamos desde la asociación Acción Social Obrera. Para nosotros, bueno, siempre es un gusto que se abran estos espacios para compartir temas de interés, ¿no? que interpretamos con interés, ¿no? para la sociedad. Y pues nos alegramos de que suceda otra vez más, ¿no? Pues hoy vamos a tratar el tema de Fidel Castro, en honor a Fidel Castro por el primer año después de su fallecimiento. Y bueno, pues estamos muy contentos de tratar este tema, ¿no? No solo por Fidel y la revolución, sino siempre pues el tema de Cuba es algo que nos toca bastante por las relaciones que hay históricas y familiares, ¿no? con la isla hermana. Y bueno, antes de nada pues han venido de Gran Canaria pues la presidenta de la Asociación Cultural Silvestre de Balboa, que es pues una de las asociaciones que están dentro de Tesoro, que es pues el tejido social de redes y organizaciones. Y bueno, ya han venido para conocernos y para, en fin, tratar con nosotros. Entonces, bueno, yo quería presentarles a la presidenta, que es María Blázquez Vidal, que ha venido pues con nosotros, para hablar con nosotros. Y bueno, María, por favor. Hola, María. Bueno, la Asociación Silvestre de Balboa es de reciente creación y lo que una asociación cultural que va a dar a conocer un poco quién fue también Silvestre de Balboa, que fue el precursor de las letras en Cuba, un canario, el primer que escribió un libro que se llama Espejo de Paciencia. Entonces se va a divulgar su figura y también se van a hacer pues algunos actos culturales a través de esa asociación. Esa es la Asociación de Balboa. Y bueno, le queremos dar un reconocimiento de solidaridad internacionalista a esta asociación social obrera por su trabajo durante estos 4 años que llevan dando. Se lo vamos a entregar al Pues nada, muchas gracias, agradecido a la asociación. Para nosotros es todo un honor y formar parte, pues, en fin, de esta posibilidad que nos da también, pues, contrarrestar, que en realidad no es contrarrestar, ¿no? Pero en la medida de nuestra fuerza, lo que es la información generalizada, ¿no? De los medios de comunicación masivos, que, bueno, pues, que se ha visto que están dedicados a todos los ámbitos, pues, a crear una falsa conciencia y, para su vez, una interpretación desvirtuada de los hechos, ¿no? En general. Entonces, pues bueno, desde esta modesta asociación, pues queremos seguir plantando esa semillita, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues le agradecemos el que hayan venido para acá y recordarles de que todos los actos que llevamos a cabo están colgados en internet. Tenemos un canal en YouTube. Y ya sin más, pues voy a pasar a la presentación de Elsa Vega Jiménez, cubana canaria, y ella es presidenta del área de Educación, Ciencia y Cultura del Tejido Social de Redes y Organizaciones Tesoro, coordinadora general de Educación, Ciencia y Cultura y profesora durante más de 40 años con máster en Educación. Tiene 9 libros publicados en distintos países sobre temas sociopedagógicos, en los que también ha tratado la obra de José Martí. Y bueno, hoy, aparte de venir a hablar sobre la persona y la obra de José Martí en la Revolución Cubana, pues también viene a hacernos la presentación de la última publicación que tiene sobre José Martí. Pues sin más, gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Quisiera, antes que todo, decirles que estoy muy agradecida por esta invitación que nos han hecho para poder hablar sobre 2 figuras que son ambos de origen canario, ambos nacieron en Cuba
pero que tenían un sano orgullo por ser de origen canario los dos, que son José Martí y Fidel Castro. Y algo que quisiera decirles a ustedes es que para mí una obra artística, una obra cualquiera, un cuadro, una canción, una escultura, no está terminada hasta que no pasa por la criba del público. Entonces, yo quisiera, voy a tratar de ser breve en la exposición, pero quisiera que al final ustedes, que son el público, participaran, ampliaran, preguntaran, debatieran lo que yo voy a plantear aquí, porque eso es lo que le va a dar vida a esta exposición. Hoy conversaba con una jovencita de 16 años que dice que llega a la hora de salud. Entonces, no está motivada por los estudios. ¿Pero por qué no está motivada esa jovencita? Simplemente, yo le decía, porque estamos acostumbrados a la pedagogía de la respuesta, no a la pedagogía de la pregunta. Yo voy, me pongo a decir todo lo que yo quiero y te estoy dando respuesta a cosas que tú no me has preguntado, que no son a lo mejor las que te interesan. Entonces no estás motivada por eso. Esta noche yo quiero que ustedes se sientan parte activa de esta conferencia, que incluso si en medio de la exposición que yo esté haciendo sienten la necesidad de intervenir, en ese mismo momento interrumpan, que yo después cojo el hilo, no lo cojo porque ya tengo un poco de Alzheimer, pero no importa. Entonces, pero que interrumpan, que participen, que le den vida a esta reunión que vamos a tener hoy aquí, que quiero que más que nada sea eso, un debate. Dicho esto, ¿están de acuerdo conmigo? Sí. Pues nada, entonces dicho esto, pregunto, todos saben quién fue José Martí, ¿verdad? ¿Alguien no lo sabe? Más o menos. Bueno, entonces te vas a enterar. Bueno, José Martí nació en Cuba de madre canaria. Precisamente el abuelo paterno, es decir, el padre de su madre, era de aquí de Gran Canaria, de San Mateo, pero todo el mundo lo da como que él era la madre era de Tenerife. No, era de Gran Canaria. Esta es la primera cosa que les digo para que sepan que hay que ir siempre estudiando y buscando. Es una figura que pienso que todos los canarios deben sentirse orgullosos de él, porque es una figura internacional. Entre las cosas que hizo, no voy a hablar de su biografía, pero bueno, entre las cosas que hizo: educador, maestro, con métodos que innovó para dar sus clases, y creó métodos para hacer sus conferencias en la práctica muy activas. Fue también diplomático, escritor, periodista. Hizo periodismo para niños, que es uno de los periodismos más difíciles que hay. Pero ese periodismo que él hizo solamente pudo, era una revista de 32 páginas hecha toda por él. Y solamente pudieron salir 4 números, porque esos números eran para enseñar ciencia, para enseñar conciencia, para educar. Y al dueño de la revista aquello no le convenía, quería que se siguieran haciendo mentes tontas en los niños, mentes que no pensaran, que no se desarrollaran. Entonces le dijeron que tenía que dejar de hablar, que tenía que hablar de Dios y del temor de Dios, y él dijo, pues no sigo haciendo la revista. Esto es una presentación, para que tengan idea cómo él se enfrentó y le hacía falta y le gustaba, y era su proyecto educativo, pero dejó de escribir la revista. La revista se llama, esta ahora se publica en forma de libro, y es La Edad de Oro, se llama, para que si quieren un día regalar un buen libro a jóvenes, a niños, a adultos incluso, busquen La Edad de Oro, que está en un montón de editoriales electrónicas, y cómprenlo. Ustedes se van
a enamorar de ese libro y fue hecho para niños. Entonces, nos pidieron que la conferencia fuera sobre Martí en Fidel. Martí en la obra revolucionaria de Cuba. Y nosotros, en realidad, vamos a tratar hoy de sintetizar algunos aspectos. Se dice que en cada siglo nace un gran hombre. En Cuba eso sucedió. El siglo XIX tiene Martí, que es un hombre universal. Hasta nuestros días, Martí se estudia en todos los continentes y lo estudian muchas figuras importantes, de las letras, de la ciencia, de la historia. Es decir, es una figura importante del XIX. Y Fidel, que nació en el siglo XX, es otra figura importante para el mundo. Y los dos son de origen canario. Martí y Fidel poseían amplia cultura. La cultura de Martí era enciclopédica. Hay un libro que no se ha publicado, escrito por mí, donde dice que de los 7 a los 12 años, pero sacado de fuentes de archivo, no es que yo lo haya inventado, sacado de los documentos de archivo en aquella época. De los 7 a los 12 años, Martí sabía inglés a la perfección, francés era como su segunda lengua, alemán, italiano. Después empezó con hebreo y sánscrito, latín y griego. A medida que iba conociendo nuevos lugares, cuando andaba por América, conoció los idiomas que se hablaban en América. Y entonces intentó hasta ser un diccionario. Hay un diccionario que él empezó sobre la lengua maya. Y además de eso, hizo incursiones en el ruso. ¿Para qué? Para poder leer a Pushkin y poder leer a los poetas rusos en ruso. Es decir, era una figura de los 7 a los 12 años. Usó las bases en los idiomas extranjeros y después siguió aportando otros idiomas. Era hijo de una canaria y de un valenciano. Nació en Cuba. Cuba era colonia de España. Y Martí, con 16 años, sufrió presidio porque estaba en contra de que Cuba fuera colonia de España. Lo manifestó abiertamente y ampliamente en periódicos estudiantiles que a veces tenían una sola tirada, porque Cuba era colonia de España y entonces había la ley Mordaza y no se podía decir lo que se quería decir. Pero el 10 de octubre de 1868, un hacendado, Carlos Manuel de Céspedes, que era esclavista, Cuba fue un país que se acabaron los indígenas, los oriundos, y trajeron a los africanos a trabajar, y entonces los africanos eran esclavos. Y ese señor, Carlos Manuel de Céspedes, era un esclavista. Le dio la libertad a sus esclavos y declaró que había que luchar por hacer independiente a Cuba. Y entonces, eso fue en octubre del 68. Martí tenía 15 años. Y ya, a partir de ese momento, el padre incluso le dijo: no me extrañaría verte defendiendo la libertad de esta tierra. Y así fue como un, ¿cómo se llama?, un anuncio de lo que iba a ser su vida, porque ya en enero del año siguiente, Martí estaba escribiendo un poema dramático que se llama Abdala, 16 años, y ahí venía el escritor. Ese poema era simplemente el que anunciaba lo que él iba a hacer. Abdala es una figura que va a dar su vida por la patria, independientemente de que la madre no quiere, que él luche, que va a peligrar su vida. Y él le dice en uno de esos fragmentos de Abdala: el amor madre a la patria
No es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, y el rencor eterno a quien la ataca. Tenía 16 años y ya él estaba diciendo cuál iba a ser su vida. Y así murió él defendiendo la independencia de Cuba. Incluso fue el que organizó la guerra del 68, la organizó Carlos Manuel de Céspedes, pero la del 95 la organizó él, que fue un estratega militar. ¿Por qué? Porque los hombres del 68 tenían balas en su cuerpo, tenían 10 años de lucha y no pudieron lograr la independencia. Y voy a decir por qué, voy a decir las causas. No lograron la independencia porque había luchas internas. Estaban divididos y lo que hace la fuerza es la unión. El que se divide se debilita y durante los 10 años aquellos no pudieron los cubanos lograr la independencia. Entonces a Martí aquello le dolía. 10 años luchando y no somos libres. Entonces organizó en el 95 una guerra que se llama la Guerra de Independencia, que fue del 95 al 98. Él no pudo ver aquello porque él muere en el 95 exactamente. Era un hombre de letras, era un hombre de palabras, un estratega militar, pero de teoría. En la práctica no había estado jamás en una batalla porque él siempre estuvo en el exilio. Y entonces no querían, los jefes militares no querían que él fuera a la guerra, pero él fue. Y murió en una batalla, murió en combate. Pero no pudo ver la independencia y anunció que había incluso su carta testamento político, que la escribe el 18 de mayo de 1895 y quedó inconclusa. Esa carta no la pudo terminar, murió al día siguiente. Dice: cuanto hice hasta hoy y haré es para eso, para impedir que los Estados Unidos caigan con esa fuerza más sobre nuestras dolorosas repúblicas americanas. Es decir, estaba defendiendo no solo la independencia de Cuba, estaba defendiendo a toda Latinoamérica de la garra de los imperialistas. Entonces, eso es una cuestión que quería decirles. Cuando él a los 16 años empieza a manifestarse abiertamente en contra de la política de la colonia, de los colonialistas, cae preso. Y en esa lo condenan, y lo condenan a una cárcel injusta, porque además él se echó la culpa de todo, él era pobre. Entonces con él había otras personas, cuando cogen una carta donde ellos acusan de apóstata a un compañero de escuela, y los otros fueron condenados a 3 meses de presidio y él fue condenado a 6 años. Los otros eran hijos adoptivos de un millonario y él era pobre. Entonces a él le tocó la cárcel. Pero en la cárcel lo que vio lo enseñó, tenía 16 años, lo enseñó a ser hombre, lo enseñó a incluso tener una mayor claridad política para poder seguir luchando. Y voy a decirles, por ejemplo, lo que él narra, un poquitico, porque son 44 páginas, les voy a leer un pedacito. Lo que él narra en el libro que escribe cuando lo deportan, porque los padres piden que no esté en la cárcel, en las canteras, trabajando ahí, él no tenía ni fuerza, era delgadito, pequeñito, una figura que no era un hombre corpulento. Entonces los padres piden que lo destierren y viene para España. Y aquí no, en Madrid, él publicó 2 libros, uno en 1871 que se llama El presidio político en Cuba, y ahí dice, es una denuncia a todo lo que estaba pasando en Cuba. Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas. Dolor infinito porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma, y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. A partir de ahí, las 44 páginas que vienen es tremendo, porque habla de los compañeros que están sufriendo atropello, y él lo denuncia allí en la cárcel, que quedan los restos de la cárcel en La Habana, los que vayan a La Habana pueden buscar.
está al lado de la Embajada de España en La Habana. Los golpes, los trabajos forzados, los que los sometían a niños, a jóvenes, ancianos, a enfermos. Y da nombre y apellido, él no lo oculta, es fulano, a este, con este hicieron tal cosa, con el otro hicieron tal cosa, es decir, que da los nombres y apellidos y se lo publican en Madrid. En cada palabra hay una denuncia que daba al descubierto el inhumano trato que se daba a los presos, el poco respeto por la vida humana, las injusticias que se cometían en nombre de la justicia. Y luego escribe la República Española ante la Revolución Cubana, cuando viene la República, en 73, y allí en la República Española él dice que debe ser que no saben lo que está pasando en Cuba, porque si supieran lo que estaba pasando en Cuba, no lo iban a aceptar. Pero bueno, de todas formas todo siguió igual, nada cambió. Eso lo publicó Martí en la capital de la nación que tenía colonizada el país donde él había nacido. Pero Martí dice, un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Fidel también estuvo preso. Este es el libro que ustedes habrán oído hablar de él o lo habrán leído, La historia no absolverá. Fidel hizo como Martí, denunció todo lo que estaba haciendo la dictadura de Batista. Todo lo que estaba pasando en Cuba con aquella dictadura. Y a Fidel también, en el presidio, lo maltratan, también hace lo mismo. Y él dejó allí reflejado las injusticias que había. En más de una ocasión él hace referencia a Martí, en La historia no absolverá. Pero hay una que dice, lo quiero leer. Debo decir que no se dejó pasar a mi celda en la prisión ningún tratado de derecho penal. De igual modo, se prohibió que llegaran a mis manos los libros de Martí. Parece que la censura de la prisión los consideró demasiado subversivos. ¿O será porque yo dije que Martí era el autor intelectual de Moncada? Martí había muerto hacía 58 años, cuando Fidel asalta el Moncada. Pero le tenían miedo a la palabra de Martí. Le tenían miedo que Fidel pudiera tener los libros. Pero Fidel llevaba a Martí en el corazón, no le hacía falta tener los libros de Martí. Voy a pasar páginas para que ustedes puedan después de preguntar lo que quieran, ampliar, si lo han leído, etc. Dice en otra parte, no se olviden de La historia no absolverá, no se olviden las palabras del apóstol. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Y al igual que el maestro, al igual que Martí, termina con la valentía que lo caracteriza. Hay una razón que nos asiste, más poderosa que todas las demás. Somos cubanos y ser cubano implica un deber. No cumplirlo es un crimen y es traición. Vivimos orgullosos de la historia y el pueblo que olvida su historia es un pueblo que está condenado a repetirla. Dice Martí, en el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Y Fidel plantea ahí en La historia no absolverá. Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario. Tal era la afrenta. Tan mal estaba Cuba, ¿no? Aquella situación ya de desaparecido, de muerto, de maltratado, de la dictadura de Batista, era tremenda. Entonces, pero llegaron los jóvenes del centenario, porque Martí nace en 1853 y Fidel asalta Moncada en 1953. Empieza la revolución, que triunfa el 1 de enero del 59 en el centenario de la muerte de Martí. Parecía que Martí iba a morir en el año de su centenario, pero no fue así.
En realidad, como no quisiera agotar todo el tiempo hablando de Martí y de Fidel, lo que yo les sugiero es que busquen a Martí y a Fidel y que lean, de acuerdo con sus posibilidades, sus intereses, lo que ellos han dejado, el legado escrito que han dejado. Martí dejó para todo, lo mismo para los niños que para los jóvenes, que para los adultos, que para la poesía, para el historiador, dejó escrito para todo. Y Fidel era un saber enciclopédico. Y Fidel lo que ha dejado es también unos escritos que hay que conocerlos y estudiarlos, y más que conocerlos y estudiarlos, ponerlos en práctica, porque nos llaman al combate, a la lucha por rescatar el decoro humano, por no dejar que nos manipulen, sino por pensar y actuar en consecuencia. Ahora bien, como nos pidieron que dijéramos algo sobre Martí en Fidel, voy a leer algunos pensamientos de Martí y cómo eso se ve reflejado en la Revolución Cubana. Y todo fue puesto en práctica a partir del conocimiento que Fidel tenía de Martí. Bien, Martí dice sobre la igualdad, por ejemplo: el hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza u otra. Dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos. Qué gran verdad. Cuando nos estamos dividiendo, que si los negros, que si los blancos, que si los no sé qué. No, dígase hombre, ya se han dicho todos los derechos. Todos, ese era el pensamiento de Martí. Peca contra la humanidad el que fomente y propague la opresión y el odio de las razas. Si la República no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la República. Con todos y para el bien de todos. Es la República que Martí se propuso hacer. Cuando Martí dice hombre, no va a ser que me vaya a salir por aquí alguna de los que están con sí, ahora con el problema que hay que decir hombres y mujeres, ¿no? Que yo no creo que ahí es donde esté la igualdad debe ser en que tengan igual salario, si hacen igual trabajo, en que tengan iguales posibilidades de acceder a donde sea. Es decir, para mí, dígase hombre, ya se han dicho todos los derechos. Hombre incluye mujer, porque cuando yo estudiaba, que soy bastante mayor ya, no hacíamos esas diferencias. Entonces, de todas formas ustedes la pueden hacer. Hasta el 59 la sociedad cubana estaba dividida en clases, muy dividida en clases, de manera tal que, por ejemplo, una provincia donde me tocó trabajar cuando me gradué y donde viví un tiempo, que se llama Camagüey, no sé si hay aquí algún cubano que conoce Camagüey. Esa provincia estaba tan enraizado el racismo que en el Parque Agramonte, el parque que estaba frente, al lado de la iglesia, la Catedral de Camagüey, en el Parque Agramonte paseaban por dentro del parque las parejas, las personas, todo. La parte interior del parque era para los blancos y a los negros tenían que darla en la vuelta de forma inversa y por fuera. Es decir, no se podían mezclar. Y las sociedades de negros, la sociedad de blanco, era una sociedad de negros fundamentalmente. En Cuba la mayor parte son mulatos y negros. Los blancos eran la minoría, sin embargo era tal la discriminación en esa provincia que eso era así. Es más, les voy a hacer una anécdota, mamá, discúlpame porque tú estás muerta, ¿no? Pero una anécdota de mi madre. Mi hermana mayor, que yo le hablaba hoy a algunos que yo tenía dos hermanas, mi hermana mayor estaba muy enamorada de un mulato y el mulato estaba muy enamorado de ella, un hombre magnífico, y mi mamá le prohibió, porque mi mamá era andaluza, le prohibió, si tiene relación con él, tú no puedes seguir aquí. Es decir, que le prohibió que tuviera relación con ese novio que mi hermana tenía, tuvieron que pelearse, porque no estaba bien que un mulato o un negro o un mujer que estuviera con un blanco o una blanca o viceversa. Sin embargo, eso en Cuba se acabó con la revolución. Terminó el odio de razas. Es un planteamiento de la vida. Se discriminaba también al hombre de campo, al pobre, a la mujer.
Sin embargo, la revolución liderada por Fidel dio tierra a los campesinos. Bueno, quiero hablar de la reforma agraria después, pero ya no voy a empezar. Dio tierra a los campesinos. ¿Por qué? Porque el 80% de las mejores tierras de Cuba estaban en manos de compañías extranjeras. La United Fruit Company, distintas compañías extranjeras tenían las mejores tierras. Y ahí se sembraba caña y vivíamos del monocultivo. Nosotros fabricábamos el azúcar, la vendíamos muy barata a Estados Unidos y Estados Unidos nos vendía los caramelos y los refrescos caros. Es decir, éramos los que suministrábamos la materia prima barata. Y eso sucedía en aquel momento. El campesino, el trabajador, y además tenían trabajo a lo sumo 5 o 6 meses en el año. El resto del año era llamado tiempo muerto. No había ni para comer. Entonces, eso se acabó. El campesino fue valorado, recibió sus tierras y su título de propiedad y a trabajar. Y las mujeres en Cuba tenemos las mismas posibilidades que los hombres. Igual trabajo, igual salario, hay una plaza y puede contar 7 personas, se le da, no importa si es mujer o hombre, se le da las mejores condiciones tengan. Es decir, se acabaron las discriminaciones, en la práctica se acabaron. Y era un deseo de Martí, una ilusión que tenía Martí, y Fidel fue quien lo llevó a cabo. Esto ya lo dije. Martí dijo: hágase en cada momento lo que en cada momento sea necesario. Y la revolución cubana, liderada por Fidel, en realidad está intentando perfeccionarse constantemente. Yo no digo que Cuba sea una sociedad perfecta, no hay sociedades perfectas, pero constantemente se está tratando de rectificar los errores que se cometen. Incluso cuando se hizo la primera reforma agraria en el año 59, se le dejaron muchas caballerías de tierra a los dueños, pero los dueños seguían explotando a los campesinos. Entonces, ¿qué hizo Fidel en el año 2007? Digo, no, todavía hay aquí maltrato a los campesinos, todavía hay muchas tierras, mucha gente que tiene tierras por ahí que no las está trabajando. Y esas tierras hay que dárselas, que están sin explotar, hay que dárselas a quienes la deseen y quieran trabajarla. En el 2007, y la primera ley de reforma agraria se hizo en mayo del año 59. Y se siguió perfeccionando. Además, la primera ley de reforma agraria tuvo en cuenta eso, expropiar a las compañías extranjeras que eran los dueños de nuestra tierra en Cuba. Entonces se expropiaron. Pero en el 63, eso se hizo en el 59, en el 63 la situación seguía muy mal, porque los que se quedaron con las tierras entonces estaban disfrutados, pero habían quitado un poco. Y entonces maltrataban más a los trabajadores. Yo participé de la segunda ley de reforma agraria en el año 63. Estaba recogiendo café voluntario a un magnate, a un cafetalero, y aquel hombre empieza un ciclón. Los ciclones en Cuba acaban, huracanes, ciclones, un ciclón que duró 7 días, del 3 al 10 de octubre, y éramos una brigada de niñas recogiendo café, jovencitas. Estábamos en el pre, en el instituto, y aquel hombre, cuando llegó el capataz de nosotros, que había sido incluso capataz de la finca de Fidel, de los padres de Fidel, a decirle al hombre: mire, el río entró y le llevó todas las pertenencias a las muchachitas, porque vivíamos en una casa de piso de tierra, el río estaba al lado, allí no llovía, pero ese año entró el ciclón, y cuando despertamos teníamos las hamacas mojadas, teníamos la espalda mojada y nos había llevado el río todo, porque creció, era un arroyito. No teníamos ni qué hacer, ni qué comer, ni ropa para ponernos, ni nada. Dice la capataz: no, vamos para la casa del dueño de la finca.
cuando llegó y le tocó la puerta, el hombre dijo, no, llévelas para el corral y que pasen el ciclón con los animales. Y tuvimos que ir para el corral, donde estaban las gallinas, las cabras, todos los animales, los cerdos, todo el mundo. De ahí salimos con chinche, con pulga, con nigua, con cuanta cosa había, 7 días sin comer, 7 días sin nada, porque el ciclón le llevaba las tejas de zinc, el techo al corral del pueblo, y ese hombre no se conmovió. Entonces el 10 de octubre, que se acaba el ciclón, vinieron e intervinieron su finca. Es decir, son anécdotas para que ustedes vean cómo se va perfeccionando, ¿no? Cómo se van haciendo cosas en función de que mejore la situación en Cuba. Otro aspecto que a Martí le preocupó fue el de los bosques. Que no se talen los bosques. Los bosques son los pulmones, los bosques son salud, los bosques son tierra húmeda, son producción. Sin embargo, las compañías madereras que había en Cuba, que eran de millonarios que no les importaba acabar con los bosques, estaban acabando aquí. Entonces Martí habla, dice, comarca sin árboles es pobre, ciudad sin árboles es malsana, terreno sin árboles llama poca lluvia y da frutos violentos. Hay que cuidar de reponer las maderas que se cortan. La revolución inició un proceso de repoblación forestal en Cuba, y en Cuba los bosques no se talan. Si se corta un árbol, se plantan 3 en su lugar. Entonces, yo incluso inicié la repoblación forestal en los pinares de Mayarí en el año 65. Estuvimos allí un tiempo plantando árboles en los pinares de Mayarí, donde había estado la comandancia de Raúl. Martí, muy acertado, responsabiliza a los gobiernos por la deforestación, por lo que pasa, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en este momento, pero en Cuba eso lo cuidamos mucho. En cuanto a salud y medicina, es un tema al que Martí dedicó innumerables páginas y del que Fidel se hizo eco al asumir la dirección del país. Martí convocó a los médicos a trabajar por amor y a utilizar la medicina verde. Entonces, cuando triunfa la revolución, precisamente en mayo había unos 3.000 médicos, y en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana había 200 médicos. El imperialismo hizo una captación de cerebros y nos llevó los profesores de la Universidad de Medicina, nos llevó los médicos, ellos quisieron irse y se fueron y nos dejaron sin médicos. Pero en estos momentos, a partir de lo que hizo Fidel, un proyecto que hizo para que los médicos se multiplicaran, nosotros tenemos médicos trabajando en muchos países del mundo como médicos. En América Latina, en África, bueno, por ahí había una foto, ¿no?, de nuestros médicos en África, con el problema del ébola, trabajando. En cualquier país donde hay una catástrofe natural, allá van los médicos. Sin embargo, Estados Unidos pensó que quitándonos los profesores de la escuela de medicina iba a hacernos daño. Nos benefició porque se han multiplicado los médicos. Incluso desde 1959 Cuba formó a cientos de miles de médicos nacionales y a varios miles de médicos extranjeros procedentes de 129 países. Hasta jóvenes de Estados Unidos se han formado como médicos en Cuba y las opiniones que dan son muy buenas. Es decir, que ellos son nuestros enemigos, pero los ayudamos de todas maneras. Llegó la medicina al último rincón de Cuba, a las montañas. No importa donde estuviera un enfermo, ahí había un médico que la atendiera. Antes eso no era así. Por ejemplo, yo tenía 14 años y me empezó un dolor que no podía y vómito en la pierna derecha. Me llevaron al médico y dije, no, los síntomas son de apendicitis, hay que operar. Pero tiene que traer una, no me acuerdo cómo se llama eso, una orden de un político. Y hubo que ir a un político y venderle los votos para que a mí me operaran del apéndice, porque si no, yo me moría con aquel problema. Pero hubo que darle los votos a los políticos. Esto fue en el año 58. En el 59 triunfó la revolución y eso se
cabo allí. Si usted necesita un trasplante de corazón, usted tiene un trasplante de corazón, de riñón, de lo que sea. Y nadie le pregunta cuánto gana, cuánto va a pagar. Simplemente le dice, traiga una donación de sangre. Done una donación de sangre. Ya. Esa es la medicina en Cuba. En el 2016, esto lo estoy diciendo yo y ustedes dirán, esta es una apasionada de Cuba. En el 2016, la UNESCO recogió en su informe, UNESCO es un organismo internacional que no tiene nada que ver con nosotros, es un organismo internacional. Recogió en su informe que Cuba fue el único país de América Latina que cumplió con los objetivos de educación para todos en el 2015. La UNICEF en el 2014 recogió en su informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2014 que Cuba es el único país de la región sin desnutrición infantil severa. Sí, es posible que haya desnutrición infantil, pero ese niño tiene una atención especializada para el problema que presenta. La FAO, que es una organización internacional que no tiene nada que ver con nosotros tampoco, recogió en su informe de 2014 que Cuba consta con el menor grado posible de desnutrición por debajo del 5%. Cuba cuenta con la menor cifra de mortalidad infantil en América, menor incluso que la de Canadá y Estados Unidos. Es decir, a veces hay años que ha estado en un 4,2 por cada 1000 nacidos vivos. Eso no lo han logrado ni Canadá ni Estados Unidos, que son los países más ricos que tenemos allá. Sin embargo, Cuba lo tiene. Son logros de la revolución. Esto lo digo porque Martí habló de la salud también, ¿no? En el 2015, la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró que Cuba es el primer país del mundo, en eliminar la transmisión del VIH directo, de madre a hijo. Es decir, somos pobres, no hay dinero, los salarios son bajos. Sin embargo, allí se investiga y se obtienen logros que se universalizan, porque muchos de estos logros los están utilizando hasta en Estados Unidos. Y lo hemos hecho nosotros sin recursos, con bloqueo, con todas estas situaciones que tenemos. Y en el 99 Fidel tuvo la idea de crear una escuela donde preparar médicos de todos los países pobres, para que fueran a esos países a llevar la salud. Y en la promoción del 2005, así surgió la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y en la promoción del 2005, ya desde esa fecha, se han graduado más de 28.500 médicos de 103 países. Incluso hay 170 médicos de los barrios más pobres de Estados Unidos graduados en Cuba. Ahora, sería imposible terminar sin hablar de un aspecto imprescindible. ¿Por qué Cuba puede lograr todo esto? ¿Alguien me puede decir por qué Cuba tiene todo esto? Además de la voluntad política de hacerlo, ¿por qué se puede hacer? Sí, o sea, a la unión del pueblo, ¿no? O sea, al pueblo. Es una cosa, es una variante. Sí. Gracias a que el analfabetismo era brutal cuando triunfó la revolución. En 6 millones de personas, no llegamos a los 5 millones. Casi toda la población adulta era analfabeta y la población rural más analfabeta todavía. Pero Cuba hizo, que allí está la foto, Cuba hizo una campaña de alfabetización donde solamente se quedaron sin alfabetizar las personas que tenían trastornos mentales o alguien que se negaba, no, yo no quiero, eso no se podía obligar, pero se alfabetizó a toda la población en un año. ¿Y saben cómo se logró? Por algo que dice Javier, la unidad del pueblo cubano. Allí Martí dijo, si sabes, aprende. Si no sabes, aprende. Si sabes, enseña. Y allí, desde los 14 años hasta los 90, todo el que sabía se incorporó a esa campaña de alfabetización. Hubo 3 brigadas, 3 tipos de brigadas.
la brigada de los jóvenes, que fue la brigada Conrado Benítez, la brigada de los trabajadores, que no me acuerdo, ya tuve un lapsus del Alzheimer, ¿se dan cuenta? La brigada de los trabajadores y otra brigada más. Entonces, que iban a enseñar a donde estaba el analfabeto. Estabas allá en la punta de la loma, donde nada más vivía una familia, había 3 analfabetos, allí iba el brigadista y vivía con esa gente. El tiempo ayudaba a los brigadistas en la tarea que tuvieran que hacer, sembrar café, recoger café, sembrar, cuidar animales, lo que fuera, y después se le enseñaba. Se le dieron gafas a los que no veían. Todo el mundo se alfabetizó en un año. Y el 22 de diciembre del año 61, Cuba se declaró libre de analfabetismo. Pero, ¿qué pasa con esto? Que no es que nosotros nos hayamos alfabetizado ya. Empiezan todos los planes estos que hemos tenido de querer formar médicos, formar maestros, formar... No. El problema es que hemos pensado que podemos ayudar a los demás. Entonces, una vecina mía, compañera de trabajo incluso, que murió el año pasado de cáncer, Leonela Reyes, ideó un método para alfabetizar a los adultos. Los adultos, aunque no sepan leer, normalmente sí saben de números. Saben el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces ella ideó un método cubano para alfabetizar que se llama Yo Sí Puedo. Y con el método Yo Sí Puedo, lo digo, incluso Raúl lo reconoció ahora en el discurso del 2015, dice, gracias al programa Yo Sí Puedo, 9.376.000 personas han sido alfabetizados en 30 estados y más de 68.000 estudiantes extranjeros de 157 países se han graduado en Cuba. O sea que el método Yo Sí Puedo se ha llevado a donde hay analfabetismo. Aquí incluso se utilizó en Sevilla, fue el lugar donde lo aplicaron y lograron grandes resultados. Martí dijo, a un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición y hacérsele servir. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Toda nación será infeliz en tanto que no eduque a todos sus hijos. Las palabras de Martí a la muerte de un poeta, el poeta Alfredo Torroella, en febrero del 1879, pueden perfectamente aplicarse a Fidel. Si la patria lo ama, no está muerto. Fidel cumplirá un año de fallecido dentro de 9 días. El día 25 de noviembre. Y para nosotros Fidel vive en cada obra de la revolución. Fidel vive en cada una de las cosas que se han hecho en Cuba en estos 59 años. Por eso su presencia es inmortal. Muchas gracias. Bueno, validen la obra. Bueno, el espacio está abierto para quien quiera aportar, preguntar, compartir, discrepar también. ¿Verdad? Sí. Esa, yo no sé, se me ocurre todo la medicina y todo eso. Yo conozco a mucha gente y cómo se le prestaba ayuda. Salen de Cuba muchos médicos y cómo han llevado a y los recursos, ¿cómo avanzan? El recurso mayor que tenemos allá es corazón, la voluntad de hacer, porque muchas veces no tenemos recursos, pero entonces con la creatividad se hace. Por ejemplo, allá, yo recuerdo, era profesora de idioma en esa época, directora de un instituto de idioma donde se formaban profesores de inglés, francés, alemán y ruso. Nos pusieron un laboratorio de idioma con una grabadora vertical muy buena. Pero entonces nosotros queríamos hacer un método de enseñanza de idiomas que no fuera aburrido. Entonces, ¿qué hicimos?
pasábamos a veces hasta las 4 de la mañana, para que a las 8 de la mañana, el otro día, recortando figuritas para hacer las figuritas para que el estudiante aprendiera aquello que se le iba a decir en un idioma extranjero. Hicimos franelógrafo, cogimos la frazada de limpiar piso, que ustedes no lo conocen ya, pero que en Cuba se mantiene. Aquí está la fregona, pero ya es la frazada. Esa frazada de limpiar piso la poníamos en una maderita, le poníamos a la figurita por detrás una gomita, y entonces si íbamos a dar buenos días, pues llegaba una persona con el bonjour, allí, pero era la persona en una casa, el colectivo completo en función de aquello, el subdirector, el profesor, el estudiante, incluso los que querían, preparando la clase del día siguiente. Buscar recursos prácticamente nos faltan en todos los campos. Las investigaciones científicas mismas. Cuando a lo mejor una investigación científica en otro país puede hacerse por los recursos que ofrecen en 5 años, bueno, a lo mejor no pasamos 10, pero se llega. Muy buena su pregunta, y además de eso, en la salud, los equipos están viejos. Pero aquí, por ejemplo, puede ser que usted llegue y para declarar que usted tiene la vesícula llena de cálculos, te demoren 7 meses, porque 7 meses demora que el equipo especial para ver la vesícula pueda estar en función de atenderlo a usted. En Cuba usted va, el médico hace así, el médico de la familia, que lo único que tiene es su mano y a veces no tiene ni bolígrafo, que le pide a uno, ay, trae un bolígrafo, no tengo. Le hace así, le palpa y dice, vete allí a la policlínica, porque te hagan un ultrasonido y ven enseguida. Tú lo que tienes es que hay que operarte la vesícula porque ya está prácticamente colapsada. Tú vas allá y dices, ¿cómo lo sabes? Nada más es tocarte. No, mire que yo por la madrugada despierto con dolor y entonces no quiero comer. Ay, usted lo que tiene es que hay que operarlo la vesícula. Cuando viene con el ultrasonido, el resultado, mira esto, mira cómo tiene esa vesícula, ya están los cálculos casi en el colero. ¿Te das cuenta? Y nada más de verte, es distinto, hay mucho corazón. Yo decía que las cosas las hacemos ya a partir de tener corazón. ¿Alguien más? ¿Vamos? Elsa, muy bonita la cosa. Primero, muchas gracias por Me he cobrado, no te puedo dar. el gran hombre que fue tanto Fidel como José Martí. Te iba a preguntar algo que oí sobre José Martí y el modernismo. ¿Tú podrías ampliar un poco más? Porque este estilo que siempre se le ha dado al gran genio de la literatura, que fue el nicaragüense Rubén Darío. Me salió. Ustedes todos los que están aquí están de acuerdo en que Rubén Darío es el iniciador del modernismo, ¿verdad? No. Eso es trampa. ¿Nos podrías hablar, porque nos podrías ampliar un poquito más esto, y en qué se fundamenta el que José Martí sea, digamos, el precursor del modernismo? José Martí fue el precursor del modernismo, el iniciador del modernismo y el que practicó el modernismo en todo sentido. Es decir, es un hombre íntegro del modernismo. ¿Pero por qué yo lo digo? Discúlpenme, porque igual que hice con mi mamá, Rubén Darío está muerto, por eso. Pero mientras Martí estaba vivo, incluso Rubén Darío y Martí hacían colaboraciones para la Nación en Argentina, el diario La Nación. Ambos eran colaboradores de ese periodo. Martí desde Nueva York y Rubén Darío de donde estuviera, desde España, donde estuviera en ese momento, Francia, donde él estuviera. Y en realidad, cuando salió un libro de versos de Martí, él como que desprestigió aquello. Son unos versos sencillos, como diciendo que no tenían valor porque eran unos versos sencillos. Y cuando muere Martí, él dice, no, porque Martí fue el precursor
precursor, pero ya Martí estaba muerto, yo no le hacía sombra. Martí fue el precursor de los versos sencillos, de aquel, el precursor del modernismo, de aquella, ¿cómo le llamó él? Corriente no le llamó, movimiento literario que yo creé. Es decir, se adjudica la creación y el modernismo de Rubén Darío data de Azul en 1888. Y el modernismo de Martí data no solo de su poemario dedicado a su hijo, el Ismaelillo, que fue de 1882 en Venezuela, 6 años antes, sino que el modernismo de Martí comienza a verse en su novela Amistad Funesta, donde los personajes son reales ya, y se trata el problema de Latinoamérica. Es la única novela que escribió, es la novela creadora del modernismo, 1875. Y en México, Martí era periodista, y Martí en la prosa ya empezó a defender la necesidad de ser diferente, de ser originales, de no estar copiando la literatura de los franceses, porque eso no tenía nada que ver con nosotros. Los franceses tenían una historia, una vida, otra cosa. Sin embargo, América que tenía haber sido colonizada todo el tiempo. No podíamos estar imitando. Entonces él dice, crear es la palabra de paz. Empieza a pedir que se cree. Se lo sintetizo así porque Martí empezó muy temprano a hablar de la necesidad de cambiar la literatura. Incluso hay un momento en que él le escribe a una persona y le dice, poesía no leo casi ninguna, porque ninguna llena las expectativas. ¿Por qué? Porque lo que hacían era imitar a los extranjeros. No sé si satisface, pero bueno, quiero ser muy... Pero ahí coincide con lo que tú siempre dices, investigar, estudiar e investigar, porque tenemos esos conceptos. Yo siempre tuve el concepto de que era Rubén Darío. No, pero es que Rubén Darío mismo dice que él es el creador, pero si tú vas y lees a Martí y tienes cerebro y eres capaz de razonar, dice no, pero es que no es así. Si Rubén Darío hace su libro Azul en 1888 y lo publica, y Martí tiene publicado Ismaelillo, que es una belleza, es un libro dedicado a su hijo, en 1882, y ya ahí es modernismo, está todas las imágenes, todo el modernismo. Y antes de eso había hecho una prosa modernista de 1875 en México, desde México, y había escrito una novela en Estados Unidos, que es una novela que rompe con todo lo que hay, y empieza con una novela modernista, el personaje también. Tú razonas, pero si a ti te dicen, no, porque es Rubén Darío es el creador del modernismo, tú lo crees, porque te lo dijo el maestro, ese que dice, no pienses. Cállate, estate tranquilita, bonita, yo te voy a decir lo que tienes que saber, lo que me interesa que sepas. A niveles sociales, por ejemplo, aquí a ver una propaganda anticubana o como esa en Venezuela, ¿no? A veces eso no es de extrañar, entre comillas, pero sí de extrañar cuando, por ejemplo, habla uno con un cubano, incluso con médicos. Hablan y te dicen que hablan cosas en concreto después de escucharla y bueno, y de mío leer la maravilla que uno hace que ha hecho esta revolución cubana, sobre todo en los países que usted hablaba, de llevar la medicina o la cultura a los demás países, ¿no? Que es el país que más exporta México, ¿no? No entiendo, no quiero entender que se haga esa propaganda contra el propio país, ¿no? Martí lo dijo, Martí tuvo una frase lindísima. Hasta el sol tiene manchas, pero los desagradecidos son las manchas del sol. Esos cubanos que vienen aquí a hablar y a otros países y a hablar mal de Cuba, generalmente, mire, Zoe Valdés es una escritora mediocre, mediocrísima. Eso no es escritora ni es nada, eso es una buscavida hablando mal de Cuba. Pero ella se gana la vida así. Y es una cubana que mientras estuvo en París, trabajando en la Embajada de Cuba en París,
en la parte de, yo creo que era ataché cultural. Eso era Cuba. Pero cuando ya se le acabó su misión allí, pues voy a escribir basura sobre Cuba porque yo voy a ganar dinero. Eso simplemente son personas que no valen la pena, son los desagradecidos, los que ven las manchas del sol. Yo tuve una discusión hace como 4 o 5 días con un médico. Hay 2 extranjeros que me hacen una pregunta sobre Cuba, interesados por Cuba, y yo les doy la respuesta con mi óptica. Y les digo que yo venía diciéndoselo a ellos. Yo no soy una persona que digo que vivo en una sociedad perfecta. No, en Cuba se han cometido. Pero yo no tengo por qué estarlo divulgando, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le doy mi versión a aquellos 2 extranjeros de lo que es Cuba, me dice el médico, eso no es así. En Cuba lo que hay es una dictadura. Un médico cubano. Digo, Esteban, ¿cómo es posible que usted diga eso? Dice, ¿por qué es así? Porque a mí me obligaron a salir de Cuba. Digo, mire Esteban, por respeto, yo no voy a decirles eso. Señores, analicen, lean, investiguen, y si quieren conocer de Cuba, vayan a Cuba. Pero que el cubano desmintiendo a mí, no, en Cuba hay una dictadura. Es decir, que no me extraña. Y a mí me pasa a menudo. ¿Se da cuenta? El problema es que con el dinero, cuando quieren llenarse los bolsillos, dicen cualquier cosa. Y no hay fundamento, no los fundamentos, pero lo dicen. Bien. ¿Quién más? Aquí, pero voy a decir lo que sí, no te conozco. Aquí los médicos, por ejemplo, los médicos que para tener un buen puesto, aquí cada día, aquí por ejemplo, solamente tienen que hablar más de Venezuela y de Cuba para tener un buen puesto. Claro, y ellos no saben. Nada más que hablar muy mal, y ya está. Primero. Son hombres de 7 meses. ¿Y quién le ha pagado las carreras suyas allí? A estos médicos, ¿quién le ha pagado la carrera? Hombres vienen preparados de Cuba sin pagar un centavo. Que vayan a Estados Unidos y que paguen sin pagar un centavo, pero es mejor hablar de eso. Yo que quería intervenir y iba a decir de como si nosotros aquí fuéramos un modelo a seguir, ¿no? Cuando cada vez, en fin, con todos los recortes que se llevan a cabo, claro, o sea, y los servicios públicos cada vez más para abajo, represión por cualquier incluso Rafa, si quieren ya intervenir. Eric Hobsbawm, el historiador inglés, comentaba en la era del imperio, la era del imperio, que una de las características de finales del siglo XX era el que la ciudadanía, las poblaciones habían roto los vínculos entre el presente respecto al pasado. Que esa ruptura de los vínculos venía motivada por una sociedad del capital que, vestido con el neoliberalismo, estaba forzando la ruptura precisamente de aquellos elementos que nos permiten mantenernos como colectividad y premia la cultura del individualismo exacerbado. Cómo Cuba, que está muy cerquita del Imperio Americano, se protege en la actualidad de ese individualismo feroz que está provocando que la ciudadanía de los países occidentales y en buena parte de los países también latinoamericanos estén rompiendo esos vínculos de comunidad de los que antes hablaba, esos vínculos de corazón de los que antes comentaba, para permitir que el modelo cubano sea un modelo que pueda pervivir en un futuro más o menos inmediato. ¿Cómo lo están haciendo en la actualidad? Cuando además en los territorios latinoamericanos se está volviendo a ver una deriva nuevamente en favor de líneas absolutamente neoliberales, absolutamente extractivistas, absolutamente contrarias a las enseñanzas de Martí, de Fidel y de la Revolución Cubana. ¿Cómo lo hacen ahora? Eso tiene historia. Por eso yo decía al principio que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. En 1780 y tantos hubo un sacerdote en Cuba, Félix Varela,
primero empezó con José Agustín Caballero, que empezó a eliminar lo que era el latín y dijo que había que eliminar el latín de las clases, porque en el latín la gente no pensaba, repetía, y que había que eso eliminar. Después viene su sobrino, José Agustín Caballero, que incluso hizo un método, en 1862 fallece, un método para el método explicativo, para que se aplicara en la primaria, para que el niño de la primaria aprendiera a pensar. ¿Me sigue? Después viene Félix Varela. Félix Varela lleva esto de enseñar en la lengua materna, es decir, empieza a enseñarse en el seminario donde se preparaban a los sacerdotes en lengua materna. Las clases tenían incluso los estudiantes que dialogar con él, un sacerdote, dialogar con él. El objetivo era simplemente enseñar a pensar. Y a nosotros la historia de la educación es la que nos ha ayudado a que haya pensamiento, debate, discrepancia, todo eso. Y eso fortalece la revolución. Bueno, ¿qué puede pasar? Que haya somos casi 12 millones, 11 millones y pico, que en 11 millones de personas haya quizás 700 o 7.000 que se dejen llevar por esta corriente que hay de despersonalizar la revolución, de decir que no, que eso no sirve, que lo que hace falta es volver al capitalismo. Bueno, es posible que haya, yo no sé, 7.000, están las damas de blanco y está Proyecto para allá y hay 5 o 6 grupúsculos que reciben dinero de Estados Unidos y esos son asalariados para hablar más de la revolución y que no entre las ideas de la revolución a los jóvenes. No nos hacen daño. ¿Por qué? Porque el pueblo aprendió a pensar, a razonar y a saber dónde está la verdad, qué es lo que hay que hacer. Les hablé de la campaña de alfabetización y no les hablé por gusto. Ahí no hay un adulto que no esté alfabetizado, que no sepa leer, que no sepa razonar. Miren, una cuñada mía de la Sierra Maestra, hija de un gallego y una cubana, se casa con mi hermano, viene para la ciudad, pero era analfabeta, tenía 17 años, era analfabeta. Esa muchacha se alfabetizó, lo más que sabe es poner su nombre, porque viene de la sierra, de estar descalza, con 17 años estaba descalza, era hija de un cafetalero. Háblele a usted a esa persona de la revolución, vaya a decirle algo. Es más, ella tiene 4 hijos en los Estados Unidos. Y ahora mismo, el mes pasado, la invitaron a ir allá. Digo, no estoy más de una semana en aquella sociedad. Yo quiero estar aquí. Nada más que aquí vas a tener de todo, no importa. En Cuba yo tengo todo lo que necesito. Y a la semana regreso. Quiero semi-analfabeta. ¿Se da cuenta? Entonces, no van a entrar las ideas masivamente para derrocar la revolución y pasar lo que pasó en Ecuador o lo que están intentando, lo que hicieron en Argentina, en Cuba. Nos pasamos la vida protestando. Si usted ha ido a Cuba, sabe que somos unos protestones. Protestamos por todo, pero háblenos de la revolución. A los que de verdad sabemos lo que es aquello y lo que vivimos el capitalismo, háblenos para que usted vea. Enseguida hay 1000 argumentos para defender esa sociedad que tenemos, que no es perfecta, pero la defendemos. Sí, a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, pero siempre comparamos un poco la educación finlandesa como un modelo de educación que incluso mi hija de pequeñita me decía que ella quería ir a Finlandia porque allí le iban a dar ganas de estudiar, ¿no? Pero luego conocí a una vecina que tenía 9 años y medio que me decía llorando que ella en Cuba quería estudiar, que ella en Cuba quería ir a la escuela.
no me sabía explicar por qué, ni yo podía entender por qué una niña de 9 años me dice casi llorando que ella aquí no quiere ir y que echaba de menos, viene con una idea a España, a Canarias, y me pasa lo mismo con una señora cuando ve la realidad, una señora de Cuba, en la cafetería de mi madre, cuando ve la realidad aquí y se queda sorprendida porque le venden otra cosa de España, ¿no? Que los impuestos que pagamos, que cómo vivimos, que cómo tenemos esta sanidad, que cómo... Claro, tienes que salir también de Cuba para que veas que lo que venden es una mentira total, lo cual a mí me crea curiosidad también de ir a Cuba y ver qué es lo que pasa allí, porque cuando ves que viene la gente y ella peste de esto, toda la peste que te han echado de Cuba, sabes que no es real, ¿no? Entonces me sorprende en ese sentido. Pues entonces la invito a que vaya del 30 de abril al 9 de mayo, que hay un evento literario, un evento cultural, que va a ir desde La Habana hasta Guantánamo. Tiene ofertas de todo tipo y bueno, aquí hay personas que van a ir a ese... Yo me lo pregunto cada día si en Cuba hay Sintrón. ¿En Cuba? No hay Sintrón, pero hay PPG, que es una... Es lo que quisiera saber, ¿qué alternativa hay al Sintrón para yo poder ir a Cuba tranquilamente? No, porque tiene que haberla. Hay PPG, que es una pastilla que sirve para proteger el corazón y es un derivado de la caña de azúcar, que no tiene efectos secundarios negativos. Sí. A ver, yo soy bastante ignorante en esto, pero sí he observado que aquí hay muchos extranjeros de Cuba, que hay muchas inmigraciones de aquí y allá, bueno, de allá a aquí, quiero decir. ¿Por qué? Si se han logrado tantas cosas con la revolución, ¿por qué hay tantos inmigrantes cubanos? Porque ese fue el pueblo hebreo porque el éxodo toda la vida existió. Porque el primer libro de la Biblia es el Génesis y después cuál viene, el segundo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, porque su nación es una civilización. Tú tienes el derecho a estar donde tú quieras estar. Y ya, y si quieren ir, se van. En Cuba lo que hay es muchas carencias. Es verdad que allí tú no tienes una sociedad de consumo como aquí. Yo no sé cuántos pares de zapatillas tú tienes. Ignoro, pero seguro no tienes uno solo. Ahí puede ser que haya uno solo. Tú tienes uno solo. Pero vives feliz y vas a la escuela feliz, cantas y te ríes y las escuelas no son cárceles, no están, ¿cómo se llama?, cercadas, valladas. No, son lugares abiertos, como abiertos debe ser también de las personas. Entonces, los cubanos se dan por un problema económico, los salarios son bajos. Pero ¿qué haces tú con €1 aquí? Un café. Sin embargo, en mi casa, yo puedo pagar con €1, a ver, se paga el agua, 3 pesos. Cubano. Yo puedo 3 pesos cubanos. Sí. Y yo con €1 puedo pagar el agua de mi casa 8 meses. Y tenemos 2 tanques de 500 litros. ¿Te das cuenta? No se puede comparar. Es verdad que todo el mundo tiene aspiraciones y es justo. Y el que se quiera ir, que se vaya. Pero yo me quedaría en Cuba. Sí, Javier. No, yo simplemente, como se ha hablado aquí de Martín, y hay una poesía de Martín que a mí me ha gustado muchísimo siempre, pues no sé, que quisiera decir esos versos que me los sé de memoria y tuve la ocasión de recitarlo en la tumba de Martín cuando estuve en La Habana en el año 86, que tuve la suerte de participar en un congreso internacional de pedagogía en el año 86. Y entonces porque una poesía que dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cargo mi orquídea cultivo una rosa blanca. Solidaridad hasta con los Estados Unidos preparando el medio. Pues eso está en la letra de la canción de Juan Manuel.
dos años para homenaje a José Martí. A la recta final del acto de hoy, que es la presentación de la nueva publicación, el nuevo libro que han publicado a Elsa, sobre el mensaje y la figura de José Martí. Y bueno, seguimos. Bueno, antes de pasar a ese libro, yo quisiera que ustedes vieran estos libros. Estos dos libros son textos de las universidades pedagógicas en Cuba. Este desde 1991 y este desde 1995. Pero en el 2000, este se llama José Martí, Instrucción en Educación, mío. Y este se llama Historia de la Educación Latinoamericana, que miren ustedes qué cosa. Este señor y yo estábamos casados 26 años y medio. Cuando escribimos el libro nos divorciamos. Y este es Historia de la Educación Latinoamericana, que también tiene una parte sobre Martí. Pero en el 2014, y es por lo que lo traigo, Venezuela pidió estos dos libros, y es mi orgullo. Gobierno Bolivariano de Venezuela pidió estos dos libros para que sean textos de su Sistema Nacional de Educación. Martí y la historia de la educación latinoamericana en Venezuela. Sobre Martí he escrito 4 libros. 3 están publicados. Este se publicó en Colombia. ¿Hay algún abogado en el grupo? ¿No hay nadie, ningún abogado entre los asistentes? Bueno, este se publicó en Colombia en el año 97. Se llama Martí, Pensamiento Educativo. Este es el primero, que fue en el 95, este fue en el 97, y este es del año 90, este me llevó 20 años escribiendo. Porque tiene una parte crítica sobre lo que dice Martí. Es decir, que aquí nada más es Martí y un prólogo que le hice yo. Pero aquí hay comentarios a lo que Martí dice, es decir, amplío, explico, etc. A lo que Martí dice sobre educación, y tiene otra distribución. Entonces, este libro, Martí, Teoría y Prácticas Educacionales, aborda un aspecto prácticamente que nadie habla de él, y es cómo Martí no fue un teórico de la educación solamente, que hizo maravillas, sino que Martí en la práctica impartió docencia en todos los niveles de educación, primaria en Guatemala, instituto en Cuba, formación de maestros en Guatemala, universidad en Guatemala, adultos en Estados Unidos, enseñanza de idiomas en Estados Unidos. Entonces, todo eso viene explicado y las metodologías que Martí usaba. Le voy a decir una sola. ¿Quieren? ¿Están aburridos? Bueno, Martí creó en Estados Unidos, en Nueva York, una academia para obreros, pero fundamentalmente eran obreros negros de Cuba y Estados Unidos que vivían allí. La academia se llamaba La Liga. Él tenía, antes de ir a dar clases en La Liga, que dar clases en una academia donde daba clases de español. Entonces, imagínense ustedes que usted haya trabajado durante 8, 9, 10 horas en una industria, en una fábrica, en un lugar donde le tocaba trabajar, que estuviera nevando y que a las 9 de la noche usted tuviera que ir a estudiar. ¿Tendría ganas siendo adulto? Obligarse ya. Bueno, los alumnos no le fallaban. Pero ¿saben cuál es la metodología que él utilizaba para enseñar a aquellas personas? ¿Qué haría Martí para enseñar a adultos cansados de trabajar? Motivarlos. ¿Cómo? Bueno, Martí les pedía a aquellos hombres: yo voy a llegar tarde, ustedes me esperan, pero por favor, espérenme con las preguntas que ustedes quieran, sobre lo que ustedes quieran, de forma anónima sobre la mesa, que yo voy a ir respondiendo a sus preguntas. Entonces,
Entonces él llegaba y cogía una pregunta al azar, la leía. Los hombres aquellos no tenían ni ortografía, ni redacción, la sintaxis a lo mejor era la adecuada. Entonces él no sabía de quién era la pregunta, o sabía, porque uno llega a conocer las letras de los estudiantes, ¿no? Entonces él lo que hacía era que arreglaba la pregunta, la decía correctamente y después que la pregunta ya estaba correctamente, empezaba a responder a aquella persona la inquietud que él tenía. No le faltó nunca un estudiante. Eso lo cuentan sus estudiantes. Es lo que les digo, eso está reflejado aquí. Nadie prácticamente conoce lo que Martí hizo. En Venezuela era profesor en la universidad y de filosofía. Dice los estudiantes que dan su testimonio que aquella clase de Martí era disfrutables. Ahí están entonces las mujeres y la madre social, que disfruta Cuba. No me acuerdo. ¿Te vas a Cuba? Es que mamá, que me vea Madrid, que me vea Madrid. Si ya yo he regresado, yo te padrino. Si ya yo he podido regresar, yo te padrino ya. Bueno, ¿satisfechos? Sí. No les voy a hablar más del libro, porque en realidad el que se interesa es que está. Sí, por cierto, hay algunos ejemplares que trajo Elsa de la última obra que he publicado, que me acabo de hablar. Trajo algunos ejemplares y bueno, interesados. Y hay un cuarto libro escrito sobre Martí, no sé si se los dije. El cuarto libro es también para aclarar lagunas, llenar lagunas que hay en la biografía de Martí. Porque los investigadores, los biógrafos, etc., generalmente hacen los refritos, ¿no? Si tú dijiste una cosa, yo lo voy a decir con otras palabras, le doy otra redacción y ya digo lo mismo y se acabó, ya, y otro libro. Entonces, los años de los 7 a los 12 años de Martí están prácticamente olvidados, nadie los ha estudiado. Son años importantes, muy importantes. Martí nació pequeñito con esa necesidad de aprendizaje, de aprender, y eso nadie lo usa. Por ejemplo, se dice que Martí, algunos de los sesudos, que Martí era amante de la ópera porque se le enseñó a un profesor que decía que hay algún humano de nosotros. Ese profesor se dice que es Rafael María Mendive, que Martí empezó a ser alumno de Mendive a los 12 años, que Martí fue el que le enseñó el gusto por la ópera. No, fue en este colegio de este señor que nadie habla, Francisco Casado García de Alayeto, que ahí se enseñaba todas las asignaturas que le enseñé, le dije todos los idiomas que les dije hace un rato, pero además se enseñaba música, y que el profesor de música había escrito una canción con el padre de la patria, que le dije que le dio libertad a los esclavos, Carlos Manuel de Céspedes. Entonces, ese era el señor que estaba ahí en esa escuela, y se estudiaba Mozart, Bellini, todo, se estudiaban todos los clásicos de la música, y los estudiantes mejores eran los que al final del curso amenizaban la actividad cultural del curso, tocando las piezas aquellas, las óperas, de los 7 a los 12 años. Por decirles algo, no lo voy a ampliar todo. Sí, que cualquier tema artístico enseguida se podía enganchar a eso, ¿no? Era un hombre con muchas inquietudes. Porque también estaba preparado para eso, ahí se daba pintura al óleo, dibujo lineal, se daba de los 7 a los 12 años, aprendió todo, que son esponjas a esa edad. Por eso lo mismo él hizo unas críticas de pintura sobre el impresionismo, sobre esto que era maravilla, lo hacía en inglés y en francés para 2 periódicos de Estados Unidos, La Sun y de Arte. En inglés y en francés, crítica de arte, que hacerla en español es difícil, pero él lo hacía por maravilla. Cuando quieran saber más de Martí, lean.
Pues nada más, gracias por haber asistido. Recordar que tenemos un canal en el YouTube que está colgado prácticamente casi todos los actos que hemos organizado de 4 años hasta ahora. Y agradecer también, que es algo que se nos suele olvidar, a las colaboraciones que colaboran con la asociación. Porque, en fin, si no, pues, las cosas son más difíciles de llevar a cabo. Pues sin más, gracias. Muchas gracias. Pues sin más, gracias. Muchas gracias.